El tema del curso de geometría. Aquí hubo un error en el título. Acá el título debería ser triángulos, ¿ok? Hubo un error en el título. Entonces, hoy día vamos a ver triángulo. ¿A qué se le va a denominar triángulo? A la figura geométrica determinada al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. El perímetro de un triángulo es la medida de sus lados, ¿verdad? Es la suma de la medida de sus lados. Por ejemplo, acá tenemos el triángulo con lado A, lado B y lado C. El perímetro sería A más B más C. El perímetro a veces se suele denotar como 2P. 2P es igual a A más B más C, ¿ok? Se denota como 2P. Y se denota así con un triangulito adelante y los puntos del triángulo ABC. Entonces ya tenemos los elementos. Elementos son los puntos. Los vértices son los puntos. A, B, C. Lado AB, lado BC y lado AC. Ángulos internos. La medida del ángulo ABC. ABC sería el ángulo B. BAC, BAC y ACB, que sería el ángulo C. Ángulos externos sería la medida del ángulo MAB, la medida del ángulo TBC y la medida del ángulo FCT. Entonces un triángulo va a tener tres lados internos y tres ángulos externos. Ahora, tenemos también teoremas fundamentales. ¿Cuáles son los teoremas fundamentales? Por ejemplo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Ángulo A, ángulo B y ángulo C suman 180. Otra propiedad fundamental, si tenemos dos ángulos interiores, la suma de esos dos ángulos interiores va a ser igual a la suma del ángulo exterior. Entonces, la suma de este ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes al exterior. Es decir, van a ser iguales a las dos que se encuentran al frente, no a la de aquí, ¿ya? A la que está al costado del ángulo externo, no. A las dos que no son adyacentes al ángulo exterior. ¿Ok? Propiedad fundamental. Ángulo A, ángulo B es igual al ángulo exterior, X. X es igual a A más B. Otra propiedad fundamental. Así como los ángulos interiores suman 180, los ángulos exteriores van a sumar 360. ¿Ok? Ángulos interiores suman 180, ángulos exteriores suman 360. Ahora, en un mismo triángulo se va a cumplir que a mayor lado se le opone mayor ángulo. Es decir, por ejemplo, si el ángulo A es mayor que el ángulo B, lado A, perdón, es mayor que el lado B, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el lado que se opone al ángulo A? ¿Cuál es el que está al frente del lado A? Mm, a ver. Alfa, ¿no? Alfa está frente al lado A. ¿Y quién está frente al lado B? Beta, ¿verdad? Están al frente. Entonces, ¿qué se cumple? Que, por ejemplo, si alfa se opone al lado A y lado es mayor que B, se va a cumplir también que los ángulos van a ser mayores. Alfa también va a ser mayor que B.
alfa va a ser mayor que B. Acá, este simbolito de acá es mayor, ¿ok? Corríjanlo. Este simbolito de acá es mayor. Alfa también va a ser mayor que beta. Otra cosa que se va a cumplir. En todo triángulo se va a cumplir que la medida de un lado es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados y es mayor que su diferencia. Por ejemplo, si tomamos el lado B va a ser menor que la suma de A y C, pero mayor que la resta que A y C. Por ejemplo, si tomásemos el lado A, tomamos el lado A va a ser menor que la suma de B y C, pero va a ser mayor que la suma que la resta de B y C. Si tomamos el lado C va a ser menor que A más B, pero mayor que A menos B. Entonces eso se cumple para los tres lados. Cualquiera de los lados es mayor que la diferencia de los lados que quedan, pero menor que la suma de los lados que quedan. Eso se cumple para A, B y C. Esta notación también es conocida como desigualdad triangular. Unas propiedades adicionales. Por ejemplo, si tenemos este tipo de figurita que parece como un pescadito, ¿qué se va a cumplir? Si tenemos en la punta un ángulo alfa y dos ángulos exteriores X y Y, se va a cumplir que X y Y va a ser igual a 180 más alfa. X más Y va a ser igual a 180 más alfa. Otra propiedad adicional, si tenemos este tipo de figurita que parece una corbata, se va a cumplir que la suma de los ángulos que se encuentren para un lado va a ser igual a la suma de los ángulos que se encuentren para el otro lado. Es decir, alfa más beta va a ser igual a W más beta. ¿Ok? Son propiedades que se aplican si es que vamos a encontrar figuras de este tipo. Otra propiedad adicional. Si tenemos este tipo de figura, ¿qué se va a cumplir? Tenemos los tres ángulos, tenemos A, B y C. Y tenemos un ángulo exterior X. ¿Qué se cumple? Que A más B más C va a ser igual a X, al ángulo exterior. Otra propiedad adicional, otro tipo de figurita. Miren, esta figurita se parece bastante a la figura que hemos visto al principio, ¿no? Pero hay que tener cuidado, acuérdense, cuando tenemos este ángulo alfa, va a ser igual a alfa más 180 igual a la suma de los ángulos exteriores. Aquí solamente tenemos de datos tres ángulos, ¿verdad? Sin embargo, en esta figura de acá, para aplicar la propiedad vamos a tener cuatro ángulos. Dos ángulos interiores y dos ángulos exteriores. Vamos a tener en las esquinas un ángulo X y un ángulo Y. Ángulos interiores y ángulos exteriores A y B. ¿Qué se va a cumplir? Que la suma de los ángulos interiores va a ser igual a la suma de los ángulos exteriores. Y si tenemos una figura como una estrellita, ¿qué se va a cumplir? Que la suma de los vértices de la estrellita, la suma de los ángulos de los vértices de la estrellita, van a sumar 180. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Estamos viendo propiedades. Nosotros tenemos que aplicar esas propiedades en nuestros ejercicios. A veces ok, Lucero.
Nosotros tenemos que ver cómo podemos aplicar esas propiedades en nuestros ejercicios, ¿ok? Tenemos que ver cómo aplicamos esas propiedades en nuestros ejercicios. ¿Todo está claro? Pasamos al gráfico. Entonces pasamos a la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Aquí vamos a tener el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo va a ser aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados, y los dos ángulos agudos. Dos ángulos agudos y un ángulo recto que mide 90 grados, ¿verdad? Y ya sabemos que alfa más beta va a valer 90 grados. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en una propiedad anterior, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, ¿verdad? Y si todo mide 180 y este ángulo recto mide 90, alfa más beta también tiene que valer 90 para que todo sume 180. Ahora, el mayor lado se va a llamar hipotenusa. El mayor lado, el que se opone al ángulo de 90. Y los otros dos lados se van a llamar catetos. Ya más adelante en el curso de trigonometría vamos a ver los que son catetos adyacentes y catetos opuestos, dependiendo de los ángulos. Ahora, un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene un ángulo recto. Dependiendo de esto, puede ser un triángulo acutángulo o puede ser un triángulo obtusángulo. Un triángulo acutángulo va a ser aquel que va a tener sus tres lados agudos. Sus tres ángulos van a ser ángulos agudos. ¿Qué quiere decir? Que A, B y C van a ser menores que 90. Entonces, un triángulo acutángulo es aquel que va a tener todos sus ángulos agudos, es decir, A, B y C van a ser menores que 90. Y en el caso de un triángulo obtuso o obtusángulo, es aquel que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Es decir, en este caso, que B va a ser mayor que 90, nuestro ángulo obtuso, y ahí C van a ser menores que 90. Obtusángulo entonces va a tener un ángulo agudo, dos ángulos agudos y un ángulo obtuso, mayor que 90. Ahora, otra clasificación de los triángulos va a ser según la congruencia de sus lados. Por ejemplo, un triángulo escaleno va a ser aquel triángulo que va a tener sus tres lados diferentes. Los tres lados van a ser diferentes. Y si sus tres lados son diferentes, sus tres ángulos también van a ser diferentes. ¿Ok? Entonces, triángulo escaleno tiene tanto sus lados como sus ángulos, y todos los tres ángulos y tres lados son diferentes. Aquí nos lo dice, ángulo B diferente de ángulo C y diferente de ángulo B. Triángulo escaleno. Un triángulo isósceles. En un triángulo isósceles van a haber dos lados que son iguales. Y si los dos lados son iguales, los dos ángulos también son iguales. Triángulo isósceles, dos lados iguales, dos ángulos iguales. Triángulo equilátero. En un triángulo equilátero, sus tres lados van a ser iguales. Los tres lados van a ser iguales. Y como sus tres lados son iguales, sus tres ángulos también tienen que ser iguales, ¿verdad? Y como todo suma 180, los ángulos tienen que medir 60, 60 y 60 para que sumen 180 y puedan ser un triángulo equilátero. Entonces, vuelvo a repetir, triángulo escaleno.
tres lados y tres ángulos diferentes. Triángulo isósceles, dos lados iguales, dos ángulos iguales. Triángulo equilátero, sus tres lados son iguales y sus ángulos miden 60 grados. ¿Ok? Y aquí tenemos algunas observaciones. Me dicen, en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa es mayor que cualquiera de los catetos. En todo triángulo rectángulo, la hipotenusa es mayor que cualquiera de los catetos. Es decir, si tengo mi triángulo ABC con lados A, B y C, la hipotenusa vendría a ser A. A va a ser mayor que B y A va a ser mayor que C. Segunda observación. Los ángulos congruentes de un triángulo isósceles son agudos. Entonces, si tenemos el triángulo ABC y me dicen que AB es igual a BC, entonces los ángulos A y el ángulo del vértice A y el ángulo del vértice C, que en este caso valen A, van a ser menores que 90. No pueden ser mayores que 90. Última observación. Me dice si P y Q es igual a PR y la medida de QPR es igual a 60 grados, se recomienda unir los puntos Q y R para formar un triángulo equilátero. Es decir, que si yo tengo este tipo de figurita, me dicen que PQ es igual a PR y que este angulito mide 60, me conviene unir el segmento QR. ¿Para qué? Para formar un triángulo equilátero. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Hoy día también vamos a utilizar la misma forma de trabajar que el día de ayer para que todos tengan nota de participación. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta antes de pasar a dividir los ejercicios? Todo claro, entonces. A ver, voy a repartirlo conforme me aparece aquí, ¿ok? ¿Qué parte, Gerardo? La última parte, esperamos. A ver, ¿te parece si es que voy repartiendo los ejercicios? A ver si es que quieren ir avanzando. A ver, voy a repartirlo a Kenny. ¿Está presente Kenny? Kenny, ejercicio 1. Anthony, ejercicio 2. Cielo, ejercicio 3. Cristóbal, ejercicio 4. Ejercicio 5, Yomaira. Yomaira. Y ejercicio 6, Lucero. Ok, lo anotaron. Ejercicio 6, Lucero. Ejercicio 5, Yomaira. Ejercicio 4, Cristóbal. Ejercicio 3, Cielo. Ejercicio 2, Anthony. Y ejercicio 1, Ajen. A ver, espera. Vamos con un repasito rápido. Ya sabemos que un triángulo puede tener ángulos interiores que van a sumar 180, ángulos exteriores que están fuera del triángulo que van a sumar 360.
Y tendremos estas propiedades que más que nada tienen que repasárselas y para un examen de admisión van a tener que aprendérselas. ¿Ok? Estas propiedades tienen que repasarlas en casa. ¿Ok? Propiedades más que nada vamos a repasarlas en casa porque pueden venir en exámenes de admisión. En cuanto a la clasificación de los triángulos, tenemos un triángulo rectángulo. Ya sabemos que cuando tenemos este simbolito, un cuadradito, significa que vale 90 grados, ¿verdad? Un triángulo rectángulo entonces tiene un ángulo recto, un ángulo de 90, y sus dos otros catetos suman también 90 para que todo sume 180. Un triángulo oblicuángulo. Un triángulo oblicuángulo, sus tres lados son sus tres ángulos son lados agudos. ¿Qué quiere decir ángulo agudo? Que miden menos de 90 grados. Obtusángulo, que miden, un ángulo va a medir más de 90 grados. Y los otros dos, menos de 90 grados. Un triángulo escaleno. Triángulo escaleno va a tener sus tres lados diferentes. Es decir, que este puede valer 3, 4, 5. Entonces sus lados también van a ser, sus ángulos van a ser diferentes. ¿Ya? Ángulo A, ángulo B y ángulo C van a ser diferentes. Triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir triángulo isósceles? Van a tener dos lados iguales. Es decir, si este mide 4, este mide 4. Y también van a tener sus ángulos iguales. Estos dos van a ser iguales. Si este mide 30 grados, el de acá también va a medir 30 grados. Y en un triángulo equilátero se va a conseguir que sus tres lados van a ser iguales. Es decir, si este mide 4, este mide 4 y este mide 4. Y siempre en un triángulo equilátero sus ángulos van a medir 60. ¿Ok? Y ya con las observaciones, esto también sirve para resolver ejercicios. Acordémonos que en un triángulo rectángulo, es decir, donde hay un ángulo de 90 grados, se va a cumplir que la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? El mayor lado, que se nota visualmente, ¿verdad? A es el mayor lado, se llama hipotenusa. B y C son catetos. ¿Qué se cumple? Que A siempre va a ser mayor que B y A siempre va a ser mayor que C. Los triángulos congruentes de un triángulo, los ángulos congruentes de un triángulo isósceles son agudos. Es decir, que A, el ángulo A, triángulo isósceles, ¿qué pasaba? Este lado mide 4, este lado mide 4. Este simbolito de aquí, este circulito me denota igualdad. Me dice que estos dos lados van a ser iguales. Entonces también los ángulos van a ser iguales, pero no pueden ser mayor que 90. Por ejemplo, este lado no puede valer 95 y el ángulo de aquí también valdría 95. No puede ser. Los ángulos tienen que ser menores que 90. Y esto de aquí más que nada es una propiedad que nos ayudaría a resolver un ejercicio. Si tenemos ya esta grafiquita de aquí y vemos que estos dos lados son iguales, podemos graficar una línea, un segmento QR y armaríamos nuestro triángulo isósceles. Esto más que nada sería por comodidad. ¿Por qué? Porque si unimos estos dos segmentos, estaríamos formando un triángulo equilátero, lo que nos facilitaría el problema. ¿Ok? A ver, vamos a ver si está Kemi, creo que ya no está. Entonces, Gerardo, ayúdame. ¿Cuánto me dicen calcula X y me dan la suma de los ángulos interiores de un triángulo? ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? ¿180 o 360? 180, profesor. 180. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que repasar las propiedades. ¿Ok, Gerardo? Tenemos que repasar bastante las propiedades porque eso nos van a ayudar a resolver los problemas. Entonces suman 180, sumamos las x más 2x, 4x, sumamos los números, 60 más 20, 80, 80 más 40, 120. Es igual a 180, 4x va a ser igual a 180 menos 120, 4x va a ser igual a 60.
X va a ser igual a 15. Anthony, ¿resolviste el ejercicio 2? Sí, profesora, me tocó el ejercicio 2. ¿Lo resolviste? ¿Cuánto te salió? No, todavía no me sale el resultado. Ya, entonces ayúdame aquí, Anthony. Este es un ángulo llano, ¿verdad? Todo esto. ¿Cuánto mide un ángulo llano? Un ángulo llano significa que está así, horizontalmente. Mide 180, ¿verdad? Si todo esto entonces mide Sí, 180, ¿cuánto vale esto de aquí? ¿Cuánto le falta? 180. 60, ¿no? Le falta 60 para completar el 180. Y lo mismo aquí, es un ángulo llano. Esto vale 130. ¿Cuánto le falta para completar 180? 50. 50. Y ya está. 50. Ahora sí. ¿Cómo hallamos Ah, X? pues se le suma básicamente los Lo sumamos. grados y ya aquí se lo divide. Sumamos, ¿no? X más 60 más 50, ángulos interiores de un triángulo. ¿Cuánto suman? 180. X más 60 más 50, 110. Es igual a 180. X es igual a 70. Ok, acordémonos, cuando vemos este tipo de ejercicios, acordémonos que los ángulos llanos, o sea que son así, una línea prácticamente, suman 180. Si acá tenemos 120 para completar 180 nos faltaría 60. Y acá tenemos 130 para completar 180 faltaría 50. Y así hemos completado los ángulos interiores de un triángulo. Y ya sabemos que los ángulos interiores suman 180. Cielo, ¿resolviste el ejercicio 3? Creo, creo que es 50. 50. A ver, ayúdame, cielo, aquí. ¿Cuánto sumaría este angulito que está aquí? Es una propiedad que vimos, ¿no? Si tenemos dos ángulos interiores, por ejemplo, A más B, A y B, y este ángulo exterior que vale X, X va a ser igual a A más B. Eso lo vamos a aplicar aquí. Este angulito que está aquí sería 70 más 30, ¿verdad? Aplicando esta propiedad. ¿Cuánto sería cielo entonces? ¿Cuánto valdría este ángulo exterior? 70 más 30, digo. Ujú, 100, ¿no? Sí. Ya. Y ahora ya tenemos los ángulos interiores de un triángulo. ¿Cuánto sumaría entonces, cielo? 2x más 100 más 50. Mm, ¿Cuánto, Ay, no sé. cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? ¿180 o 360? 180. Ajá, 180. Sería entonces 2x más 150 es igual a 180. Restamos 180 menos 150, 30, ¿verdad? Muy bien, Gerardo. 2x es igual a 30, x es igual a 30 entre 2, x es igual a 15. Entonces, chicos, antes de continuar, recuerden que tenemos que repasar las propiedades. ¿Ok? Yo aquí en clase se los explico, pero ya ustedes tienen que repasarlo en clase. Ok, mira, acá está la propiedad de la que estábamos hablando. Dos ángulos interiores son igual al ángulo exterior que está afuera. X es igual entonces a A más B. Esta es la propiedad que hemos aplicado en el ejercicio número 3. ¿Verdad? Aquí está.
30 más 70 sería igual a este angulito que está aquí. 30 más 70, 100. Y así ya obtuvimos los ángulos interiores de este triángulo. Y nosotros ya sabemos que suman 180. También por la teoría que está aquí más arriba. Así que tienen que ir repasando la teoría. Suma de ángulos interiores, 180. Suma de ángulos exteriores, 360. A ver, Cristóbal resolvió el ejercicio 4. Sí, Miss. ¿Cuánto te sale? Salió 20. ¿Cuánto? 20. 20. A ver, vamos a ver. Me dicen, en un triángulo ABC se traza el segmento de recta BP. P es punto de AC, de manera que AB es igual a PP igual a PC. Calcula la medida del ángulo ABP si la medida del ángulo BSA es igual a 40. Bueno, para entender este ejercicio, grafiquemos. Si no, no vamos a entenderlo. Grafiquemos. Me dicen el triángulo ABC. Se traza el segmento BP y me dicen que P es un punto de AC. Entonces se traza este segmento, lo voy a trazar de otro color azul, a ver. Trazamos el segmento BP y me dicen que P es un punto de AC. Sí, ¿no? El segmento AC, P es punto de AC. De manera que AB va a ser igual. A ver, ¿quién va a ser igual a B? Vamos a graficar la igualdad con un circulito. AB va a ser igual a BP. ¿Dónde está BP? ¿Mm? Y va a ser igual a PC. Ok. Calcula la medida de ABP, es decir, de dónde está ABP. A ver, ABP. Se están refiriendo a este angulito que está aquí. Vamos a llamarle alfa. Esto es lo que yo tengo que hallar, alfa. Si la medida de BCA, ¿dónde está BCA? BCA. ¿A quién se están refiriendo? Al ángulo que, a la letra que está al medio es el ángulo que nos están refiriendo, o sea, es C. Entonces, este angulito es igual a 40. Ahora, vamos a aplicar solamente propiedad de triángulos isósceles, ¿verdad, Cristóbal? Si estos dos lados son iguales, estos dos ángulos también van a ser iguales. Entonces, este angulito de aquí vale 40 grados. Y por ángulo exterior, a ver quién me dice, a ver, Cristóbal, aplicando la propiedad que vimos aquí arribita, esta propiedad de aquí. ¿Cuánto sumará este ángulo exterior que está aquí? ¿180? 80. ¿Verdad? Aplicando la propiedad nada más. 80. Acuérdense, esta es una propiedad, la aplicamos aquí también. Y la aplicamos acá también, solo que el triángulo está al revés, pero la propiedad es la misma. 40 más 40 resultaría el ángulo exterior 80. Y aquí en este triángulo ABP también tenemos que estos lados son iguales. Por lo tanto, estos dos ángulos también van a ser iguales. Si este ángulo vale 80, este angulito de aquí también va a valer 80. Y ahora sí tenemos ya lo fácil. ¿Cuánto sumaría alfa más 80 más 80? ¿Cuánto es la suma de los ángulos interiores de un triángulo? 180. Y sumo alfa más 160 es igual a 180. Alfa es igual a 20.
20 me dijiste, ¿no, Cristóbal? Sí. Muy bien. 20. Ejercicio 5. Yomaira, ¿lo has resuelto? Si no lo has resuelto, está bien, pero necesito que me ayudes aquí. En un triángulo ABC se traza el segmento de recta BP. O sea, trazo el segmento BP. Vamos a ponerlo de rojo. Se corta el enlace, se vuelven a unir a la sección. BP. ¿Ok? P está en el segmento AC. Sí, correcto. Entonces, ¿qué se cumple? Que AB va a ser igual a BP y va a ser igual a PC. Entonces estamos siguiendo la misma metodología que la anterior. Me dicen, calcula la medida del ángulo ABP. ABP es el que está al medio, acuérdense. Entonces B, tengo que hallar alfa. Si la medida del ángulo BCA es 25. BCA es 25. Entonces es la misma lógica que el ejercicio anterior. Este triángulo BPC es un triángulo isósceles. Si estos dos lados son iguales, estos dos ángulos también van a ser iguales. Es decir, que este ladito, este angulito de aquí, mide 25 grados. Y aplicamos la propiedad que ya sabemos, ¿no? ¿Cuál sería el valor de este ángulo exterior? Entonces continuamos y aplicamos la propiedad, ¿verdad? Lo voy a colocar aquí. Si tenemos un ángulo A y un ángulo B de esta manera, y el ángulo exterior X va a ser igual a A más B. Por hacer esta propiedad. La aplicamos aquí, entonces X valdría 50. Y lo mismo que el anterior. BAP sería un triángulo isósceles. Entonces, si este lado es igual a este, estos ángulos también son iguales. Entonces sería 50 grados. Y ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma 180. Alfa más 100 es igual a 180. Alfa es igual a 80. Ya está. Y el último ejercicio, Lucero, ¿lo resolviste? Ok, veamos. Teníamos una propiedad parecida. Ángulo exterior. ¿Está? Este angulito de aquí valdría 90 grados, ¿verdad?
Este angulito de aquí, por ser un ángulo llano, para completarlo valdría 80, ¿verdad? Aquí podemos aplicar la propiedad de arriba. ¿Qué nos dice la propiedad de arriba? Ay, no. Sí, sí, sí. Que los ángulos, si este vale A, este B, este C y este D, A más B es igual a C más. Aplicándolo en nuestra figura, sería 40 más 90 es igual a 100, perdón, es igual a 80 más D. D sería este angulito que está aquí. Sería 130 es igual a 80 más D. D es igual a 50. Entonces, este angulito de aquí sale 50 grados. ¿Qué nos queda entonces? ¿Qué nos queda, Lucero? Ahí me falta colocar que AB es igual a, ajá, AB es igual a BC. Ujú. Entonces serían isósceles, ¿no? Un triángulo isósceles. Entonces, para que sume, vamos a ponerlo como ángulo, ¿ya? Ángulo A más el ángulo C más 40, vendría a ser 180. Pero estos dos miden iguales, entonces podemos colocarlo A y A valen 40, más 40 es igual a 180. 2A es igual a 140, A es igual a 70. Entonces estos ángulos miden 70 grados, ¿no? Y ya sumamos, podemos sumar aquí en este triangulito AED, AED, podemos sumar que la suma de los ángulos interiores es 180. Entonces sería 50 grados más 70 grados más X es igual a 180. Sería 120 más X es igual a 180. X es igual a 60. Muy bien. Listo, chicos. Entonces nos quedamos ahí por el día de hoy. Practiquen las propiedades, por favor, porque son importantes. ¿Ok? Podemos resolver cualquier problema, pero tenemos que